Bueno, pues hoy es lunes 23 de febrero del 2026. Estaré con usted durante las próximas 2 horas, de 6 a 8 de la tarde-noche, en este espacio de la comunicación en México a través del Heraldo Radio, en el 98.5 de frecuencia modulada y 18 estaciones más en todo el país. Bueno, le informo, tal y como usted seguramente se enteró por todo lo que sucedió el fin de semana, que la Fiscalía General de la República confirma que el cuerpo del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Rubén Nemesio Ceguera, alias El Mencho, fue identificado genéticamente tras peritajes de la Agencia de Investigación Criminal. El operativo de ayer en Tapalpa, Jalisco, deja armamento asegurado, 2 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación a disposición de las autoridades y la apertura de 57 carpetas por delincuencia organizada y armas de fuego en 14 estados, pero principalmente en el de Jalisco. Labores de inteligencia militar con apoyo de información de Estados Unidos permitieron ubicar a El Mencho en Tapalpa, Jalisco, tras dar seguimiento a su círculo cercano, específicamente a una de sus parejas. Esto dice el secretario de la Defensa Nacional, don Ricardo Trevilla Trejo. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Él se quedó ahí con un círculo de seguridad. Durante el operativo, el Mencho resultó herido, intentó huir y fue localizado oculto en una zona boscosa donde fue capturado y murió durante el traslado a un hospital de Jalisco, en principio, junto con 2 escoltas. El titular de la defensa aclara que la aportación de Estados Unidos fue solo de inteligencia y que la planeación y ejecución corrieron a cargo del ejército mexicano. Todo lo que se refiere a la pareja sentimental, a sus colaboradores, a su círculo cercano, eso es con inteligencia militar de nosotros. Hubo, insisto, mucha información adicional, muy importante, que nos dio Estados Unidos, pero que todo eso ya integrado y bien analizado nos pudo dar la localización exacta. Pero la primera parte de la pareja sentimental y de su círculo cercano y demás, ese es producto de inteligencia del personal militar. Bueno, el saldo es de 3 militares muertos, más 25 elementos de la Guardia Nacional en distintos puntos del país, un custodio, un elemento de la Fiscalía de Jalisco y una civil por fuego cruzado durante la jornada de violencia desatada tras la acción. El licenciado Omar García Harfuch, titular de seguridad, informa que ya fueron retirados los bloqueos y hay 70 detenidos. La mayoría de los bloqueos el día de ayer fueron retirados y hoy estamos en absoluta novedad sin bloqueos. Las vialidades principales fueron liberadas y los puntos que permanecían con afectaciones se encuentran bajo control operativo y en su liberación total. Solo en Jalisco se incendiaron 20 sucursales del Banco del Bienestar y otros establecimientos como el Consejo Coordinador Empresarial. Y bueno, pues hay una condena unánime por la violencia y piden garantizar la seguridad de los habitantes. En cobardes ataques después de la acción para la detención del Mencho, se registraron 27 cobardes agresiones contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones, donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado.
En estos hechos, a manos de estos cobardes delincuentes, perdió la vida una mujer. Se contabilizaron 30 personas de la delincuencia organizada, 30 delincuentes que perdieron la vida también en estos ataques. En Michoacán se registraron 13 agresiones, donde perdieron la vida 4 delincuentes y 15 efectivos de las corporaciones fueron lesionados. Bueno, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, confirma que 23 reos se fugaron del penal de Puerto Vallarta tras un ataque armado en el marco de los bloqueos registrados este domingo. Un grupo criminal derribó un portón con un vehículo y disparó contra las instalaciones. Un custodio murió al repeler la agresión y ya se activaron alertas en todo el país para la captura de los fugitivos. La información que se tiene al pase de lista son 23 los PPL que están evadidos y bueno, ya se está haciendo los alertamientos correspondientes a las diferentes entidades federativas para su captura. Este hecho ocurrió lamentablemente cuando llegaron grupos criminales, hicieron algunos disparos a las instalaciones, un vehículo derribaron un portón y es cuando lograron ingresar. Los compañeros repelieron la agresión. Lamentablemente falleció uno de nuestros compañeros de la policía penitenciaria que estaban haciéndoles frente. Bueno, Clara Brugada comenta que la capital opera con normalidad y llama a no caer en desinformación. Quiero enviar a toda la ciudad un mensaje de tranquilidad. La Ciudad de México está en calma. La vida de la ciudad se desarrolla este lunes con total normalidad. Todos los sistemas de transporte, las infraestructuras, vialidades, los sistemas de salud, la educación, funcionan como cada inicio de semana. En tanto, la Secretaría de Seguridad Capitalina investiga la quema de un vehículo que fue abandonado en la carretera México-Cuernavaca, en Tlalpan, relacionado con un ataque a balazos hecho por el que ya hay detenidos y que, de acuerdo con las autoridades, no tiene vínculo con los hechos de violencia registrados en Jalisco y otras regiones durante el fin de semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llama al gobierno de México a intensificar los operativos contra los cárteles y el tráfico de drogas tras la muerte del Mencho. El mensaje es difundido en Truth Social, donde Trump pide redoblar el combate al crimen organizado y cita una entrevista con el ex administrador de la DEA, Derek Maltz, quien alerta sobre la violencia y el control territorial de los grupos criminales en México. Nadie sabe qué deparará el día. Estamos con el ojo vigilante y preparados para cualquier escenario. He transmitido y lo he dejado claro al régimen de los ayatolás que si cometen el que quizás sea el error más grave de su historia y atacan al Estado de Israel, responderemos con una fuerza que ni siquiera se pueden imaginar. Bueno, Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados aprueban la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas de forma gradual hasta el 2030, con un día de descanso por cada 6 de trabajo, con 61 votos a favor y ninguno en contra. El dictamen pasará al Pleno mañana en medio de críticas de la oposición, que exige 2 días de descanso y apoyos fiscales para pequeñas y medianas empresas, advertencia que el gobierno rechaza al defender que la reforma garantiza las 40 horas semanales. Bueno, y el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, llama al Partido del Trabajo y al Partido Verde a bloquear la reforma electoral que enviará mañana el Ejecutivo al señalar que se presenta sin consenso. Señala que la iniciativa no debe aprobarse ni en periodo ordinario ni en extraordinario y que sin esos votos no se alcanza la mayoría calificada. Yo esperaría que no saliera, que el PT y el Verde, que son fuerzas políticas en este país, detengan junto con nosotros esta felonía.
Bueno, y Morena sola no tiene los números para aprobar la reforma, ya que cuenta con 253 diputados y 67 senadoras, pero requiere de 334 diputados y 86 senadores, por lo que busca sumar de nueva cuenta apoyos del Verde y del PT, aunque hasta el momento no hay ningún acuerdo. Bueno, y Citi anuncia la venta de 24% del grupo financiero Banamex a inversionistas institucionales por 43,000 millones de pesos como parte de su salida de México. Los compradores, entre ellos General Atlantic, Afore Sura y Blackstone, tendrán participaciones menores al 5% y la operación permanece sujeta a autorización regulatoria. Bueno, y el Parlamento Europeo congela el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos y pospone la votación clave. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, exige respeto al advertir falta de seguridad jurídica tras el fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos y la imposición de aranceles del 15% anunciada por Donald Trump. Europa nunca ha pretendido escalar ni provocar ningún conflicto. Europa siempre ha entendido que Estados Unidos de América es un socio, lo ha sido desde el final de la Segunda Guerra Mundial en la construcción del orden internacional que conocemos, la consolidación de las democracias. Creo que Europa debe defender sus intereses. Me parece que nosotros no podemos ni ofender ni ser ingenuos y merecemos un respeto. Merecemos también un respeto en la aplicación previsible de aquellos acuerdos que se alcancen y en la voluntad de un trato equitativo, justo, razonable, transparente a los bienes y servicios que exportamos, del mismo modo que queremos también el cumplimiento de las normas, de los estándares ambientales, sociales, de transparencia con respecto a eventuales ayudas de Estado a los productos y servicios que llegan al mercado interior europeo. Bueno, y en Asia, China rechaza los gravámenes unilaterales y advierte que defenderá sus intereses. El Ministerio de Comercio chino pide a Estados Unidos cancelar los aranceles vigentes ante la previsión de nuevas medidas. Bueno, y Estados Unidos retira su personal no esencial de su embajada en Líbano ante la escalada de tensión con Irán y el mayor despliegue militar norteamericano en Oriente Próximo. La Casa Blanca mantiene abierta la opción de un ataque si fracasan las negociaciones con el régimen sangriento y corrupto de los ayatolás. Y en Israel, el primer ministro Benjamín Netanyahu advierte que Irán planea un ataque y dice que habrá una respuesta contundente ante cualquier agresión, mientras se reporta la presencia de aviones militares de Estados Unidos en el aeropuerto de Tel Aviv. Nadie sabe qué deparará el día. Estamos con el ojo vigilante y preparados para cualquier escenario. He transmitido y lo he dejado claro al régimen de los ayatolás que si cometen el que quizás sea el error más grave de su historia y atacan al Estado de Israel, responderemos con una fuerza que ni siquiera pueden imaginar. Bueno, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos matan a 3 hombres en un nuevo ataque contra una lancha presuntamente ligada al narcotráfico en el mar Caribe. El Comando Sur de Estados Unidos alega que la embarcación transitaba por rutas identificadas del crimen organizado. Con este hecho, las acciones de la operación suman al menos 150 personas fallecidas desde que Donald Trump dio la orden en septiembre del año pasado. Bueno, y finalmente sí, la NASA cancela el lanzamiento de su primera nave tripulada a la Luna desde 1972, el Artemis II, previsto para el 6 de marzo, tras detectar una avería en la etapa superior del cohete SLS. La agencia informa que el problema, un atasco de helio, obliga a retirar el cohete de la rampa y devolverlo al Centro Espacial Kennedy, lo que deja sin efecto la ventana de marzo y aplaza la misión
al menos hasta abril. Bueno, y una tormenta invernal cubre de nieve a Nueva York y provoca cancelaciones masivas de vuelos, suspensión de clases y afectaciones al transporte con reportes de hasta 70 centímetros de nieve. El alcalde, el islamista Zohran Mamdani, pide evitar salidas innecesarias y anuncia el despliegue de equipos de emergencia. Nueva York permanece en estado de emergencia. La prohibición de circular terminó hoy al mediodía, pero se mantiene un aviso de viaje peligroso hacia la medianoche de hoy. Sigo recomendando que todo el tráfico que no sea de emergencia, autos, camiones, scooters y bicicletas eléctricas, se mantenga fuera de las carreteras. Estas son condiciones peligrosas. No solo sigue cayendo nieve, sino que la acumulación y la recongelación ha hecho que sea arriesgado viajar. Si pueden, quédense en casa. Si tienen que salir, por favor, usen el transporte público. Bueno, y la Fuerza Aérea del Perú confirma la muerte de las 15 personas que viajaban en un helicóptero destinado a labores de rescate en Arequipa, entre ellas 4 tripulantes y 11 pasajeros, 6 adolescentes y un niño de 3 años. La aeronave se accidentó en la provincia de Carabelli y ya se activa una junta de investigación para determinar las causas del siniestro en medio de la emergencia por inundaciones que afectan a la región. Bueno, y el 9º Congreso del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, imagínense, es una burla, ¿no? Reelige al sanguinario, asesino y corrupto de Kim Jong-un como secretario general. La cita ratifica su continuidad en el poder, mantiene el programa nuclear como eje de disuasión y abre un relevo generacional con la salida de dirigentes veteranos. Ya sabe usted que este tipejo asqueroso de Kim Jong-un, ¿no?, quiere dejar a su hija como la persona que lo suceda cuando él decide, entre comillas, retirarse. El Congreso de Corea del Norte, que marca la hoja de ruta para los próximos 5 años, reitera metas económicas pese a sanciones y dificultades, sin anunciar cambios en la línea dura del régimen. Es una pesadilla lo que viven los pobres coreanos del norte con este infeliz asesino y corrupto de Kim Jong-un. ¿Se acuerda que le decía que, de acuerdo a una nota que se publicó hace poco allá en los Estados Unidos y en Europa, también en 2 países de Asia, el hombre más rico del mundo era precisamente este asqueroso bodrio que es el dueño de Corea del Norte, Kim Jong-un? Se dice que este infeliz corrupto, que tiene pues prácticamente muerto de hambre a su pueblo en Corea del Norte, tiene una fortuna personal que rebasa los 100,000 millones de dólares. 100 billion para los de allá. Por ejemplo, Elon Musk creo que ya llegó a los 600,000. Bueno, Kim Jong-un rebasa los 100,000, y el segundo hombre más rico del mundo, de esto ya le he venido platicando durante mucho tiempo, pues, y es información de uno de los corredores bursátiles que tuvo acceso al family office de este también corrupto sanguinario del presidente de Rusia. Bueno, pues el segundo hombre más rico del mundo es el Vladimir Putin. Dicen que su fortuna, fíjense, cuando hace 5 o 6 años le di esta información, Putin creo que alcanzaba los 320,000 millones de dólares. Bueno, pues hoy en el 2026, dicen quienes conocen las finanzas personales de este asqueroso tipo, que llega a los 800,000 millones de dólares. Así es que, siendo el segundo hombre más rico del mundo, solo es rebasado por el líder corrupto, asqueroso, asesino de Corea del Norte, Kim Jong-un. En fin. Bueno, la organización que siga la democracia
informa que ya realizó 209 asambleas y que el viernes presentará su documentación ante el Instituto Electoral para buscar su registro como partido político. Su dirigente, Edgar Garza, dice que el movimiento no descarta aliarse con Morena y estar listo para competir en el 2027, y confirma que ya existen acercamientos con el partido. La agrupación espera que el INE resuelva en mayo si avala su registro. Bueno, ¿para qué queremos un partido político más si lo único que hacen estos listos, ¿no?, vivales, es convertir al órgano político en un negocio familiar, en donde se llevan millones y millones de pesos de los mexicanos, porque pues es lo que les siguen asignando las autoridades electorales a esta chiquillada, muchas veces corrupta, que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, pues ya hay un nuevo partido que se llama, ¿qué? Que siga la democracia. Hagan favor, qué nombre tan absurdo, ¿no? Que siga, ¿qué quiere decir que siga la democracia? ¿Dónde o qué? ¿Se había parado la democracia y de repente le ponen play? Bueno, así se llama, que siga la democracia, un nuevo partido político en México. Y obviamente que se le quiere trepar con el Partido del Trabajo, que es un negocio familiar de tantos años. Regresamos con Oscar Mario Beteta.